Amigos, en esta ocasión hablaremos de la historia de nuestra Plaza de Bolívar, el sitio emblemático de cualquier ciudad en Colombia. Se considera el centro de la ciudad y allí es donde la institucionalidad tiene centrado todo. Allí están las gobernaciones, las alcaldías y los edificios institucionales, tanto civiles como religiosos. Para nuestro caso es importante que ustedes sepan que desde 1848 a hoy, 2015, la ciudad de Manizales ha tenido 8 plazas de Bolívar totalmente distintas. Claro que no todas se han llamado Plaza de Bolívar, porque en 1848, que fue la primera, se llamaba Plaza Parroquial. Esa plaza parroquial inicia su vida desde el mismo momento en que se tumba el primer árbol para despejar la selva y dar como los rudimentos de la fundación de un poblado. Debemos recordar que los colonos estaban dispersos por toda la geografía de lo que hoy es el municipio de Manizales, y cuando deciden fundar un poblado, después de muchas peripecias que no son del caso contar aquí, se instalan en lo que hoy es el Parque de Bolívar. Ese primer árbol lo tumban el 12 de julio de 1848, según cuentan varios fundadores, a los primeros historiadores de la ciudad. ¿Dónde estaba ese árbol? Donde hoy en día está la esquina noroccidental, o sea, donde está ese colegio que nosotros llamamos el mundo de la ciencia o el mundo para la ciencia, donde antiguamente quedaban los almacenes de hijos de Liborio Gutiérrez. Esa plaza primera tuvo una duración desde 1848 a 1865, es decir, casi 20 años, 17 años duró. Ella fue trazada, lo mismo que las primeras calles de la ciudad, que solo tenían 74 metros de largo, por el fundador José Joaquín Arango Restrepo y don Enrique Flores. Don Enrique Flores era un carpintero que para este trabajo sirvió como agrimensor. Esas cuadras o esas calles fueron muy estrechas y muy cortas, porque nunca se pensó que el poblado que se iniciaba fuera a ser un sitio muy importante, por lo que la ciudad desde un principio fue estrecha, y hoy en el 2015 vemos que la ciudad es pequeña en cuanto a la extensión de sus cuadras y la amplitud de sus calles. Esta plaza era inclinada hacia el norte, o sea, hacia donde ahí está el edificio de la gobernación. Era un cuadrilátero de tierra, es decir, no tenía ninguna ornamentación, simplemente era un cuadrado como la de todos los poblados que se inician en todas partes del mundo. En ese cuadrilátero, en 1849, por iniciativa de don Marcelino Palacio, se instala el primer mercado que tuvo la ciudad o el poblado que se estaba fundando. Esa iniciativa fue muy importante porque desde allí, desde esa época, desde 1849, se le da carácter institucional a ese punto geográfico de la ciudad. Se demuestra que allí girarán todas las actividades comerciales, sociales y cívicas de la ciudad, lo mismo que la juridicidad y el centro religioso. Recuerde que allí, en la parte suroriental, se construye la primer capilla para que los colonos pudieran venir a misa. Esa placita no tiene ninguna trascendencia histórica, sino únicamente de haber sido el primer centro de reunión. La segunda plaza que tuvo el poblado tuvo su origen a partir del 16 de julio de 1865, cuando toma el nombre de Plaza del Libertador. Esta plaza es más o menos igual a la anterior, es decir, no se ha cambiado nada, sino que simplemente ya se institucionaliza el mercado en forma en ese cuadrilátero que llamamos plaza. Esta plaza fue efímera, solamente alcanzó a durar más o menos 20 años, porque una serie de terremotos que a partir de 1868 hasta 1885 hace muchísimos daños en una ciudad,
sobre todo en las casas que hay alrededor del parque y en el templo parroquial. Esa plaza tiene que ser evacuado el mercado de allí y se traslada al Parque de Sucre, que es el actual Parque de Caldas. Esta plaza no tiene ninguna ornamentación especial, todavía es un cuadrilátero en tierra, todavía hay muchísimas cepas de los árboles que se han tumbado desde la fundación de la ciudad, que se han estado utilizando como las mesas para los ventorrillos que se montaban en el mercado. De hecho, históricamente no sucede nada extraordinario allá, fuera de los temblores y de los derrumbes y daños en las casas de los alrededores, lo que obliga a que Manizales piense en serio ya reconstruir la plaza, dándole un toque arquitectónico diferente a lo que se veía. Esto es lo que se cuenta de la segunda plaza en cuanto a su historia. La tercera plaza que tiene Manizales se considera que existe desde 1885 y va hasta 1911. Es igualmente de piso en tierra, es un espacio público que muestra a partir del 18 de julio de 1888, en el pleno centro de ese cuadrilátero, la hermosa pila que ha sido importada desde Francia, pero construida por una fábrica alemana, la hermosa pila que hoy vemos en el Parque Fundadores. Esa pila se instaló allí para proveer de agua a los pobladores de la ciudad. Recuérdese que no existía un acueducto y se traía el agua por caños de barro hasta el surtidor de esta fuente, para que la gente se surtiera de ella. Después del 9 de febrero de 1878, cuando hay un fuerte temblor, se traslada en forma ya por decreto el mercado que desde la vez pasada estábamos diciendo que se estaba trasladando para el Parque de Sucre, hoy Parque de Caldas, pero ya por un decreto de la alcaldía se establece ese mercado allá. Mercado que va a estar hasta el 19 de julio de 1910 en el Parque de Sucre, cuando se decide trasladarlo a la famosa plaza de mercado que se construye al frente del del Templo de los Agustinos, donde vive la plaza Alfonso López. Don Eliodoro Ochoa, que es un ingeniero, construye a partir de 1888 el segundo templo que la ciudad tuvo, un templo hermosísimo, que es diseñado por el primer arquitecto que tuvo Colombia, graduado en los Estados Unidos, que se llama don Mariano Santamaría. Diseña la hermosa catedral de madera y se inicia en esa época la construcción, catedral que se quema en el incendio del 20 de marzo de 1926. En esta plaza de mercado no sucede nada extraordinario, sino el traslado en la pila y la construcción de la catedral.